El día de la propuesta en casa de Inca Filguyad Sasil, tras una simple llamada telefónica de su primer amor, Fikel se marchó sin mirar atrás. Le propuse con firmeza una ruptura y juré no volver atrás nunca más. 6 meses después, él miró mi vientre ligeramente abultado. Al principio se quedó atónito, pero luego en sus ojos apareció el desdén y la impaciencia. Fénix. No estás intentando obligarme a casarme contigo y tener un hijo, ¿verdad? Miré su rostro moralista y sonreí. Disculpe, mi marido vino a recogerme. Fikel y yo nos conocimos en la universidad. Y estuvimos en una relación durante 5 años. Después de finalmente hacer la propuesta, él la rechazó y huyó en el acto. Me quedé en silencio en el escenario. Las miradas extrañas del público eran como cuchillos afilados que se clavaban profundamente en mi corazón. Me hacían sentir un dolor tan grande que apenas podía respirar. Me zumbaba la cabeza, como si fuera a desmayarme al segundo siguiente. Solo cuando el personal del lugar me llamó, me llegó la sentencia. Fénix. ¿Deberíamos continuar con Bess? Había simpatía en los ojos del encargado del local. Y su tono era ligeramente más bajo. Por miedo a que decir algo incorrecto me hiciera daño, giré la cabeza para mirar la escena de la propuesta cuidadosamente preparada y sonreí con amargura. Mi corazón se sentía desolado. Bájalo. Pídele el dinero a Fikel. Arrastré mi cuerpo cansado de vuelta a la casa que compartía con Fikel. Al mirar las cálidas decoraciones de la casa, de repente me sentí muy cansada. No era la primera vez que Fikel hacía algo así. Me había dejado atrás sin dudarlo más de una vez. Mi relación con Fikel fue, en efecto, el resultado de mi búsqueda persistente. Sin duda. Una relación forzada no es dulce. Fénix. Olvídalo. He oído que Fikel es muy difícil de perseguir. Y mira su actitud hacia ti. No es nada buena. ¿Qué buscabas? Sí. ¿Qué buscaba yo? ¿No buscaba simplemente su buena apariencia? ¿Qué otra cosa podría ser? Fikel era el galán del campus de nuestra escuela. Su rostro era increíblemente atractivo. Pero eso no impidió que también lo abandonaran. Escuché que quien lo abandonó fue su primer amor. Los dos habían crecido juntos y eran muy cercanos. Lamentablemente el rumbo era muy sucio. Fikel era pobre. Aparte de sus excelentes notas y ese rostro increíblemente atractivo. No tenía nada. Su primer amor fue una chica muy clara. Entre una persona adinerada y él. Ella eligió decididamente al hombre rico y lo abandonó desde entonces. Fue también cuando él fue abandonado que comencé a perseguirlo. Durante 3 años completos, le llevaba un desayuno diferente cada día y luego, sin reservas, le reservaba un asiento en la biblioteca. Le daba un paraguas cuando llovía. Le daba agua cuando jugaba al baloncesto. E incluso intentaba humildemente complacer a sus compañeros de habitación. En palabras de Truthfell. Yo era un perro faldero fiel, de esos que lamen hasta los excrementos. No refuté las palabras de Veraz porque, en efecto, era así de patético. Justo cuando estaba a punto de rendirme, Fikel me dio una respuesta. Nos juntamos como algo natural. No fui solo yo quien hizo esfuerzos en nuestra relación. Él también lo hizo. Al menos antes de que apareciera Vixen. Éramos dulces. Vixen fue el primer amor de Fikel y luego se convirtió en su secretaria. Acompañé a Fikel desde que no tenía nada hasta que alcanzó el éxito. Antes de que pudiera saborear los frutos de nuestra victoria, Vixen regresó. Su aparición me hizo ver un lado diferente de Fikel. Ese día, estaba sentado en mi puesto de trabajo mirando a Fikel, quien estaba leyendo documentos en la oficina. Quería preguntarle qué quería cenar para poder ir a casa y cocinarlo después del trabajo. Después de enviar el mensaje. Él simplemente lo miró y continuó mirando los documentos que tenía en la mano sin siquiera responder. No me sorprendió. Después de todo, era un adicto al trabajo. No fue gran cosa que no respondiera a mi mensaje. Pero al segundo siguiente, Fikel sostenía su teléfono y no podía evitar sonreír. Su sonrisa era particularmente deslumbrante. ¿Por qué era deslumbrante?
En los 5 años que llevábamos juntos, nunca lo había visto sonreír así. Era difícil imaginar a quién le estaba enviando el mensaje. Antes de que pudiera preguntar, mis colegas chismosos ya habían empezado a chismorrear. ¿Vieron esa sonrisa en el rostro del presidente Fickel? El colega que estaba a mi lado parecía alguien que hubiera descubierto un gran secreto. Riendo con entusiasmo y sin parar. Lo vi. El presidente Fickel ha estado sonriendo sin parar desde esta mañana. Creo que probablemente esté enamorado. De repente el colega que estaba a mi lado me sacudió el brazo. Sus ojos brillan de emoción. Fénix. Tú y el jefe son exalumnos. ¿Verdad? Venga, cuéntanos. ¿Tiene una relación? Mi compañera estaba tan emocionada que parecía ansiosa por obtener una respuesta mía de inmediato. Y me quedé allí aturdido. Sí. Incluso otros podían ver el problema. Entonces, ¿por qué no me di cuenta? Estos últimos días, Fickel había estado sonriendo a su teléfono intencionalmente o sin querer. Y yo no le presté mucha atención. Pensé que estaba leyendo chistes divertidos. Después de todo, en los últimos 5 años. No había otras mujeres a su alrededor excepto yo. Aunque Fickel y yo teníamos una relación, fingíamos no conocernos en la compañía. Nadie sabía que teníamos una relación romántica. No quería ocultar nuestra relación. Pero sus pensamientos eran diferentes a los míos. Fénix. Espero que no revelemos nuestra relación por el momento. La noche antes de que se fundara la empresa. Estaba eligiendo ropa con mucha emoción. Esperaba estar al lado de Fickel durante la inauguración de la empresa y acompañarlo a cortar la cinta. Y ser testigo de nuestros esfuerzos conjuntos. Desafortunadamente sus palabras me despertaron de golpe. Lo miré con cierta impotencia. Y mi mano, que estaba eligiendo ropa, se quedó congelada en el cajón. Entonces llegó su voz tranquila. La empresa acaba de fundarse. No quiero que los empleados sepan de nuestra relación. Eso tendría una mala influencia. Quise decir algo más, pero él se levantó y salió del dormitorio, dejando solo una frase fría detrás. Últimamente estoy muy cansado. Dormiré en el sofá. Así de fácil. Me despidió con una sola frase. Siempre era así. Siempre tenía cambios de humor inexplicables. Cuando estaba feliz, me abrazaba y me decía palabras dulces. Pero cuando estaba de mal humor, me trataba como a una extraña. Siempre lograba hacerme sentir incómoda con tanta precisión. Viéndome aturdida. Mi colega agitó la mano frente a mis ojos y me preguntó, ¿en qué sueñas despierto? En un fénix. Vamos, caza hasta que Pilbrand suspire. Cuéntanos. Los demás compañeros también me miraban con curiosidad, como si me estuvieran preguntando. Sí. Fénix. Entre todos nosotros, tú eres el que mejor conoce al presidente Fickel. Vamos, cuéntanos. Giré la cabeza con rigidez y no miré la cara de Fickel. Apenas levanté las comisuras de los labios y esbocé una sonrisa amarga. Tampoco sé mucho de él. Mis palabras desanimaron instantáneamente a mis colegas. Al mismo tiempo, también salió Fickel. La empresa no era muy grande. Solo podía considerarse una empresa pequeña. Incluyéndome a mí, no había cumplido mi deseo. Solo éramos una docena de personas en la empresa. Pero Fickel era una persona destacada entre sus compañeros. Era joven y apuesto. Y capaz. Y fue la primera opción para muchas chicas. Ver salir a Fickel. Las pocas personas que habían estado chismorreando regresaron inmediatamente a sus puestos de trabajo y fingieron estar muy ocupados. Los ojos de Fickel. Sin embargo, siempre estaba pendiente de su teléfono. Y dijo con ligereza, un nuevo empleado vendrá más tarde. Fénix. Puedes encargarte de su incorporación. Ni siquiera me miró mientras hablaba. Miré su mano que sostenía el teléfono y me empeciné en enviarle otro mensaje. Pero era como tirar una piedra al mar y no recibir respuesta. En ese momento, tenía muchas ganas de entrar corriendo a su oficina y arrojar su teléfono al suelo.
Agarra su collar y pregúntale por qué no respondió a mi mensaje. De repente, se escuchó una dulce voz que me devolvió a la realidad. Disculpe. ¿Quién es Fénix? Giré la cabeza para mirar en dirección a la voz. Casi se me cortó la respiración y mi cerebro empezó a sentirse oprimido y privado. Parecía que iba a asfixiarme en un segundo. Era Vixen. El primer amor de Fickel. Estaba aún más hermosa después de no verla durante 5 años. Con piel clara y un rostro juguetón. Incluso su voz era empalagosamente dulce. Había visto a Vixen muchas veces, pero siempre en fotos. Era incluso más hermosa y dulce en persona que en las fotos. Mi colega me lo recordó. Me enderecé y forcé una sonrisa. Lo soy. ¿Me estás buscando? Vixen inclinó la cabeza y sonrió. Su voz era suave como si tuviera un caramelo en la boca. Y las palabras que dijo hicieron que la gente sintiera un poco de dulzura. Estoy aquí para pasar por los procedimientos de incorporación. Fickel me pidió que te encontrara. Estas palabras hicieron que todos los compañeros de la oficina empezaran a tener una imaginación desbordante. Mis compañeros también empezaron a susurrar, aunque en voz baja. Cada palabra llegó a mis oídos. ¡Guau! Esta chica es tan linda. ¿Podría ser la novia del presidente Fickel? ¿Quién sabe? Resulta que al presidente Fickel le gustan este tipo de chicas. No sé si fue una ilusión mía. Pero siempre sentí que la forma en que Vixen me miraba parecía un poco provocativa. Y parecía que ella también había escuchado lo que dijo mi colega. En lugar de refutar, parecía más bien orgullosa. Hasta donde recuerdo, nunca nos habíamos visto antes. Giré la cabeza y miré a Fickel en la oficina de atrás. Seguía con la cabeza baja. Esta vez no miraba el teléfono, sino los documentos. Parecía muy concentrado. Vixen me miró con ojos brillantes, como si estuviera esperando mi respuesta. Me levanté y le tendí la mano cortésmente. Hola. Por aquí, por favor. Aunque mi relación con Fickel no era pública a excepción de Fickel, todos en la empresa seguían mis acuerdos. A mis ojos era mi derecho como novia de Fickel, pero a los ojos de otros colegas. Yo era solo un antiguo empleado de la empresa, con un puesto ligeramente superior al de ellos, y no tenía nada de especial. La voz empalagosa de Vixen volvió a sonar. Sí. Fickel dijo que había venido a una entrevista como secretaria y que tú me conseguirías un puesto de trabajo. No miré las miradas de los demás compañeros, pero sabía que probablemente todos me miraban al mismo tiempo, porque siempre había sido la secretaria de Fickel. Volví a mirar hacia la oficina de Fickel. Hace unos días, alguien había añadido de repente un escritorio a su oficina. En ese momento todavía tenía curiosidad por saber por qué se había añadido un escritorio a la oficina sin ningún motivo aparente. Ahora lo entendí. Fue para Vixen. Después de completar los procedimientos de incorporación para Vixen, antes de que pudiera decir algo. Vixen ya se había acercado a la oficina de Fickel, como si conociera muy bien el lugar. Al verla entrar hábilmente a la oficina y dejar su bolso sobre el escritorio de Fickel, mi corazón se encogió al instante. Yo ya había hecho lo mismo antes. Entré sin llamar y dejé mi bolso sobre su escritorio con naturalidad. Pero lo que recibí a cambio fue una reprimenda. Fénix, te lo he dicho muchas veces. Toca la puerta antes de entrar a la oficina. Este es un lugar de trabajo. No un lugar para dejar tu bolso. Pero ahora... Estaba mirando a Vixen con una cara radiante y llena de cariño en sus ojos. No había una mirada fría ni un regaño. Y no hubo ningún ataque de ira. Eso me puso muy celoso. Y admito que me sentí profundamente herido. Desde que Vixen se unió a la empresa, Fickel ha comenzado a mostrarle su ternura y cariño, ya sea en el trabajo o en la vida diaria. Cuida meticulosamente de Vixen. Incluso me convirtió en su novia legítima. Un poco celosa. El día de mi cumpleaños, me prometió pasarlo conmigo. Antes de que pudiera apagar las velas, sonó su teléfono. Ni siquiera intentó esconderlo delante de mí y contestó la llamada de Vixen justo delante de mis ojos. La habitación estaba en un silencio sepulcral.
Y cada palabra que decía Vixen llegaba con claridad a mis oídos. Inconstante. Tengo mucho miedo. Alguien acaba de tocar a la puerta. ¿Podría ser una mala persona? Tengo mucho miedo. La voz de Vixen era urgente y temblorosa, como si estuviera a punto de quebrarse al segundo siguiente. Fickel no podía quedarse quieta ni un instante. Y su suave voz resonó: «Zorra, no tengas miedo. Cierra la puerta con llave. Estaré allí enseguida». Miré las velas que estaban casi consumidas y agarré a Fickel con rabia. ¿Quién se levanta? ¿Qué vas a hacer? Fickel frunció ligeramente el ceño. Un rastro de impaciencia brilló en sus ojos. Pero su tono perdió la ternura que tenía antes. Fénix, no seas malo. Vixen podría estar en peligro ahora. Y yo me reí con una mentira autocrítica y señalé las velas que estaban casi consumidas. Hoy es mi cumpleaños. ¿No puedes quedarte y apagar las velas conmigo antes de irte? Fickel parecía muy impaciente. Después de mirarme con frialdad, se inclinó y apagó las velas directamente. Diciendo: «Ahora se han ido. ¿Puedo irme?» Antes de que pudiera decir nada, él ya había salido corriendo por la puerta. Fickel no regresó esa noche. Me quedé sentada en la sala esperando toda la noche. Lo único que conseguí fue una publicación en las redes sociales de Vixen. No importa cuándo. Siempre que te haga una llamada. Siempre vendrás desde lejos para acompañarme. Es muy agradable tenerte. La foto que acompañaba era una foto de la espalda de Fickel. Sentí como si una piedra enorme me aplastara el corazón. Y el dolor me impedía respirar. Tan humilde me sentí que al día siguiente fui a trabajar como siempre. Ni siquiera se atrevió a hacer una pregunta sencilla. En la despensa, Vixen caminó hacia mí con una taza en la mano y murmuró una exclamación involuntaria. «Vaya, hermana Fénix, tienes unas ojeras muy oscuras bajo los ojos. ¿No dormiste bien anoche?» La miré con frialdad. Esta vez no me equivoqué. Sus ojos estaban llenos de provocación y orgullo. Parecía que sabía de mi relación con Fickel. No dije nada y simplemente pasé a su lado en silencio. En el momento en que nos cruzamos, ella dijo en voz muy baja: «Fénix, ¿no crees que realmente le gustas? Ahora que he vuelto. No eres nada». En ese momento me sentí congelada en el lugar. No podía mover mi cuerpo y solo podía quedarme allí, digiriendo lentamente sus palabras. Supongo que esto puede considerarse la declaración oficial de guerra de Vixen. Estaba tan sofocado que ya no podía soportarlo más por la noche. Y esa fue la primera vez que cuestioné a Fickel. ¿Por qué? Ni siquiera sabía que Vixen se había unido a la empresa. Fickel estaba sentado en el sofá, mirando su teléfono. Su cuerpo se quedó visiblemente congelado por un momento. Y luego volvió a la normalidad y dijo con tono insinuante: «Se trata solo de contratar a una secretaria. No tienes por qué ser tan sensible. ¿Lo haces?» Cerré los ojos, respiré profundamente y seguí preguntando. ¿Una secretaria? Dada la escala de nuestra empresa, ¿no es un poco redundante contratar a una secretaria? ¿Es realmente una preferencia personal? ¿O la empresa realmente necesita a esta secretaria? Fickel se levantó del sofá de un tirón. Sus ojos eran oscuros. «Fénix. No quiero discutir contigo. Vixen está sola ahora y tengo que ayudarla. ¿No lo entiendes?» Me burlé y miré a Fickel. Ella es una adulta con manos y pies. ¿De verdad necesita que la cuides? Fickel, Ellen, ¿por qué un suspiro? Sé honesta. ¿No quieres retomar tu antigua relación con ella? Mis palabras parecieron dar en el blanco. Y de repente él explotó. «Fénix. ¿Tienes que pensar tan mal de mí y de Vixen? Yo solo la considero una hermana menor. ¿No te da un poco de asco decir eso, Fickel? Un hombre y una mujer solos en una habitación. No me digas que anoche no pasó nada entre tú y Vixen». El pánico en los ojos de Fickel era real. Cuando dije esas palabras, ni siquiera tuvo el coraje de mirarme. Eso significa algo que no debería haber sucedido y que sucedió entre ellos anoche.
No necesitaba esperar la respuesta de Fickel. Ya había obtenido la respuesta por su expresión. Antes de que pudiera decir nada, perdí la paciencia, me di la vuelta y salí directamente por la puerta. No quería escuchar sus superficiales palabras. Ni siquiera un simple aunque Fickel solía menospreciarme en el pasado. Cuando estaba de buen humor. Aún así, te decía algunas palabras bonitas para convencerme. Recuerdo que cuando estaba a punto de graduarme de la universidad, mi interés por él no había recibido respuesta. Estaba a punto de rendirme. Me encontró sin aliento. Y las primeras palabras que dijo dieron respuesta a mi búsqueda de 3 años. Dijo, Phoenix. ¿Te gustaría quedarte conmigo? ¿Te gustaría ser mi novia? Por supuesto. Mi respuesta fue sí. En ese momento. Mi padre ya me había encontrado una unidad de prácticas en una gran empresa, entre las 500 más importantes del país, que mi padre había conseguido gracias a sus contactos con amigos. Fue una oportunidad única, pero para Fickel decidí quedarme y trabajar duro con él. Nos mudamos a una casa alquilada. Salíamos temprano y volvíamos tarde juntos. Nos acurrucábamos y mirábamos nuestras películas favoritas por la noche. También escuchábamos nuestras canciones favoritas juntos. Tuvimos algunos momentos muy dulces. Una vez pensé que siempre seríamos así. En los 5 años que estuvimos juntos, casi no había otras mujeres cerca de Fickel. Él dijo, tengo a Phoenix. Y eso me basta. Esto me hizo pensar una vez que me amaba. Hasta que apareció Vixen. Ella destrozó la ilusión que siempre había tenido. Esa noche. En lugar de volver a casa. Fui a un bar. No era mi primera vez en un lugar así. En el pasado. Para la compañía de Fickel. Había ido a bares a socializar con clientes muchas veces y siempre me emborrachaba. Esta vez no fue la excepción. Soy guapo y estaba solo. Tan pronto como me senté. Atraía la atención de muchos hombres. Cuando estaba un poco achispada, un hombre se acercó a charlar conmigo. En el momento en que abrió la boca, casi vomité por el hedor a alcohol que desprendía. Olía a alcohol como si lo hubieran sacado de un barril de vino. Señorita, ¿está sola? ¿Quiere que le haga compañía? Levanté la mano para sostener mi cabeza mareada y me volví para mirar. Un tío grasiento de mediana edad me sonreía con una expresión extremadamente lasciva. Estaba un poco borracho, pero no estaba ciego. Piérdete. El hombre parecía querer molestarme más y extendió la mano para abrazarme. Mientras lo esquivaba, tropecé y caí en un cálido abrazo. El hombre me rodeó la cintura con sus brazos desde atrás. Su voz era profunda y tenía un dejo de ira. No la toques. Al ver esto, el borracho se rió discretamente. Después, el borracho se rió. Intenté zafarme del abrazo del hombre, pero volví a caer en sus brazos. El hombre tenía un ligero aroma a café. Lo cual fue muy placentero. No pude evitar frotarme contra su pecho. Me obligué a mirar hacia arriba. Como no estaba muy sobrio por el alcohol, el rostro del hombre se me veía muy borroso, pero aún así podía decir vagamente que era guapo. No sé qué me pasó, pero me atreví a extender la mano y tocar el rostro del hombre. Para ser sincera. Aunque no podía ver claramente cómo era el hombre, podía decir vagamente por su silueta que tenía un rostro atractivo. Un tipo bien parecido. ¿Quieres coquetear conmigo? Impulsada por el alcohol, de alguna manera besé los labios del hombre. Eran tan suaves que el hombre no los esquivó. En cambio, él tomó la iniciativa y profundizó el beso. El beso intenso y apasionado me hizo casi imposible respirar. Empujé al hombre con fuerza. Sostuve su rostro y lo miré una y otra vez. Mi cálido aliento roció el rostro del hombre y le di una sonrisa seductora. Chico guapo, ¿te atreves a hacerlo de verdad? Al ver que el hombre no decía nada, aparté su rostro con aburrimiento y me di la vuelta para irme. Pero inesperadamente el hombre me levantó y pareció ocultar algo. Y su tono era un poco ronco. Phoenix. Tú mismo tomaste la iniciativa. Parecía que estaba muy borracho.
En lugar de resistirme, me incliné silenciosamente en los brazos del hombre y dejé que me sostuviera así. No me importaba porque el hombre sabía mi nombre. Solo quería darme un capricho una vez. ¿Por qué debería Bessel poder hacer lo que quiere mientras que yo no puedo? Temprano a la mañana siguiente. Me dolía muchísimo la cabeza. Incluso me dolía el cuerpo y me dolía. Los acontecimientos de la noche anterior todavía estaban vívidos en mi mente. Y la persona que estaba a mi lado se había ido hacía rato. No necesitaba levantar la colcha para saber que ahora estaba desnuda. De repente me sentí un poco arrepentida. Acababa de acostarme con un extraño de la nada. De repente sonó el teléfono. Fue voluble. Fruncí el ceño y contesté el teléfono. Mi voz estaba un poco ronca. ¿Qué pasa? El tono de Fickel en el otro extremo era muy suave. E incluso tenía un tono autoritario. Fénix. Las peleas son una cosa. Pero, ¿qué significa no haber venido a trabajar? Respiré profundamente y colgué el teléfono directamente. Parecía que Fickel tampoco estaba en casa anoche. Y ni siquiera sabía que no había ido a casa anoche. La más mínima pizca de culpa que sentía en mi corazón desapareció al instante. Cuando me levanté para vestirme, me di cuenta de que mi ropa había quedado hecha jirones la noche anterior. Me acordé de la noche anterior y me pareció que fui yo quien tomó la iniciativa primero. Pensé en mi mirada ansiosa como si nunca hubiera visto a un hombre antes. Mi cara se puso roja al instante. Justo cuando me preguntaba cómo salir, alguien tocó a la puerta. Me sobresalté tanto que rápidamente levanté la colcha. Estaba nervioso y pregunté: ¿Quién es? Una respuesta educada llegó desde la puerta. Señorita. Servicio de habitaciones. Pero el caballero me pidió que le trajera algo de ropa. Mi corazón nervioso finalmente se relajó. Después de ordenarle al personal que llevara la ropa a la puerta, me atreví a levantarme de la cama. Pensé que el hombre de la noche anterior había regresado. Después de ponerme la ropa, me parecieron perfectos y hasta tenían una nota adjunta. No había nada más que un número de teléfono. Le eché un vistazo y luego lo tiré a la papelera antes de levantarme y salir del hotel. Fickel y yo acordamos tácitamente no volver a mencionar la pelea de esa noche. Y ni siquiera podía recordar cómo era el hombre de esa noche. Todo lo que podía recordar eran las imágenes de él haciéndome el amor y el tenue aroma del café que lo rodeaba. Para la cena de empresa, Fickel me pidió que eligiera el lugar. Pedí la opinión a mis compañeros y todos querían ir a comer al buffet. Así que reservé un restaurante buffet cerca de la empresa. Pensé que todo estaba resuelto, pero ¿quién hubiera pensado que con una sola palabra de Vixen, mi decisión quedó anulada? Después de que la reunión ordinaria debía terminar, Fickel preguntó de repente: ¿dónde se celebrará la reunión de esta tarde? Respondí de inmediato: en Jalmaya Buffet. Todos dijeron que querían hacerlo antes de que pudiera terminar mi frase. La voz de Vixen sonaba inapropiada, con un dejo de insatisfacción y coquetería en su tono. Hermana Fénix, un buffet es muy aburrido. Es mejor tener una olla caliente. Es más animado y también puede mejorar la relación entre todos. ¿Verdad? En este momento, quedábamos solo los tres en la oficina. Abrí y cerré la mano que sostenía los documentos. Finalmente tuve que decir algo. Bajo la mirada cariñosa de Fickel, me rendí por completo. Fickel miró a Vixen con ojos cariñosos, como si estuviera contemplando un tesoro precioso. Una sola mirada suya me hizo sentir frío de pies a cabeza. Nunca antes me había mirado con esos ojos. El tono amable y cariñoso de Fickel me hizo salir de mis recuerdos. Entonces escuchemos a Vixen y vayamos a comer una olla caliente. De principio a fin. Fickel ni siquiera me miró como si yo fuera un completo extraño. Al contrario. Los ojos de Vixen saltaban de Fickel a mí y no podía evitar sonreír. Su mirada estaba llena de orgullo. En un principio había querido perder los estribos, pero ante las miradas curiosas de mis compañeros, lo soporté en silencio. Esa noche fuimos al restaurante de hot pot que Vixen había elegido específicamente, aunque mis compañeros tenían quejas. No se atrevieron a decir nada.
Para ser honestos. A lo largo de los años. Mis compañeros siempre habían sido muy amables conmigo. Cuando supieron que Vixen no estaba satisfecho con el buffet que había preparado, se acercaron a mí en privado y murmuraron algunas palabras. Phoenix. Vixen está yendo demasiado lejos. No es así. Claramente Cudin cumplió con mi deseo. Cuando le preguntaste a todos qué querían comer ese día. Ella dijo que todo estaba bien. ¿Por qué cambió de opinión ahora? Exactamente. Últimamente me han estado saliendo granos. Si vuelvo a comer estofado, me da miedo que me salgan granitos en la cara. Mis compañeros estaban indignados. ¿Y cómo no iba a enfadarme? Cuando estábamos comiendo estofado, me senté lejos de Fickel, mientras que Vixen se sentó a su lado. Los dos se acurrucaron juntos, incluso durante la comida. Fickel, sin vergüenza alguna, tomó comida para Vixen. Lo cual parecía bastante sugerente. ¿Y Vixen? En el momento justo en que Fickel recogió comida para ella. Hizo pucheros y dijo coquetamente. Gracias. Voluble. Todavía recuerdas que lo que más me gusta son las algas. Incluso mis compañeros notaron que algo no iba bien y no pudieron evitar preguntar. Vixen, dice Bickle. ¿No eres tú la novia del presidente Fickel? En cuanto dijo esas palabras, la mano de Fickel que estaba recogiendo la comida se congeló al instante. Luego levantó la vista y me miró. Sus ojos profundos estaban llenos de emociones que no podía comprender. Miré fijamente a Fickel, esperando su respuesta. No esperé las palabras de Fickel, pero sí la aclaración de Vixen, que me miró sutilmente. Vixen dijo en tono coqueto, oh. Deja de bromear. Fickel y yo no somos lo que piensas. Después de decir eso, se apoyó en el abrazo de Fickel. Todos miraron esta escena con sorpresa. En el pasado, cada vez que una mujer se le acercaba, Fickel la rechazaría sin excepción, pero esta vez no rechazó a Vixen. En cambio, dejó que Vixen se inclinara hacia él y lo abrazara. Esta acción confirmó directamente el estatus y la identidad de Vixen. Aunque Vixen acababa de decir que ella y Fickel no tenían ese tipo de relación, con ese tono y esa acción era difícil no sospechar que había algo entre ellos. Una vez más, Fickel me rompió el corazón. Pero antes de que tuviera tiempo de estar triste, ocurrió un incidente inesperado. Lo que me hizo ver claramente a Fickel de una vez por todas. La lámpara que estaba sobre nuestras cabezas de repente se deslizó y se estrelló directamente contra la olla. El aceite de chile hirviendo se derramó. Y Fickel protegió instintivamente a Bexy a su lado. Me quedé mirando fijamente la acción de Fickel de proteger a Vixen. Pero olvidé evitar el peligro. La mayor parte del aceite de chile picante me salpicó el brazo y el dolor me hizo volver a la realidad. Solo entonces me di cuenta de que me había quemado. Algunos de mis compañeros de la misma mesa también resultaron escaldados. Y yo fui el que resultó más escaldado. Mi brazo quedó rojo por la escaldadura. Y un dolor ardiente me azotó. Me hizo dejar de mirar a Fickel y Vixen. Al ver que estaba tan gravemente herido. Mi colega dijo rápidamente, «Phoenix, ¿estás bien? Te llevaré al hospital». Mira. Hasta un compañero normal pensó en llevarme al hospital cuando vio que estaba herida. Pero mi novio estaba protegiendo a su exnovia. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba herido, porque cuando mi compañero gritó, Vixen se desmayó. Fickel ni siquiera me miró. Tomó a Vixen en brazos y se fue del restaurante. Yo me quedé mirándolo mientras se marchaba en silencio. Sin decir una palabra que lo detenga. Basta. Realmente es suficiente. Esta fue la segunda vez que sentí que mi relación con Fickel debía terminar. La primera vez fue cuando dijo que iba a cuidar de Vixen. Ella estaba asustada. Esta era la segunda vez. No podía imaginar cuándo llegaría la tercera. Estaba muy cansado. Rechacé la amable oferta de mi colega de llevarme al hospital. Compré ungüento para quemaduras en la farmacia y me fui a casa. Me quedé sentado en la sala de estar hasta bien entrada la noche y finalmente esperé a Fickel. Al ver que no estaba dormida, sino sentada en la sala de estar esperándolo, Fickel parecía un poco molesto. Tenía el ceño fruncido.
Y sus ojos estaban nublados. Estaba a punto de hablar cuando lo interrumpí. ¿Vixen no está herido? Fickel no esperaba que yo tomara la iniciativa de preguntar por Vixen. Él se quedó un poco aturdido y luego dijo, está bien. Solo estaba un poco asustada. Estará bien después de un descanso. Me burlé. Mi corazón se llenó de amargura. Y dije con frialdad. Volvió tan tarde. Pensé que estaba muerta. El rostro originalmente atractivo de Fickel se volvió sombrío al instante. Y él preguntó, Fénix, ¿por qué diablos te estás volviendo loca? Vixen está bien. ¿Por qué la maldices? Es realmente ridículo. Desde que Vixen regresó. Fickel ya no me llama Fénix. Miré a Fickel con frialdad. Caminé directamente hacia él. Y mis ojos estaban extremadamente fríos. Parecía que usaba todas mis fuerzas para decir cada palabra. Terminemos. Después de decir esto, sentí como si me hubieran quitado todas mis fuerzas y lo único que quería era irme de ese lugar lo antes posible. Pero cuando me di la vuelta, Fickel me agarró con fuerza. El brazo en el que acababa de aplicar el ungüento me volvió a doler. El dolor me hizo respirar con fuerza. Sip, mi dolor finalmente atrajo la atención de Fickel. Solo entonces Fickel vio mi brazo rojo y escaldado. En un principio quería liberarme de su agarre en mi brazo, pero debido al dolor, no me atreví a moverme y solo pude dejar que Fickel me sujetara. ¿Por qué te lastimaste? ¿Por qué no me lo dijiste? La preocupación en los ojos de Fickel no era falsa. Pero no podía estar feliz en absoluto. Ni siquiera se dio cuenta de que estaba lastimada. Lo cual demostró que yo no significaba nada para él. Dejé que Fickel me abrazara y lo miré con calma. Hablé de nuevo. Terminemos. Ahora que Vixen ha vuelto, te devuelvo a ella. Fickel se frotó las cejas. Sus ojos reflejaban impaciencia y cansancio, como si me estuviera diciendo que no fuera irrazonable. Sabía que él estaba esperando que me retractara de mis palabras y no dijera nada. Pero ¿cómo podía retractarme de las palabras que había dicho? Le dije que deberíamos terminar. Me iré mañana. Y también me ocuparé de cosas de la empresa. Antes de que pudiera terminar de hablar, el beso de Fickel me detuvo. Una ráfaga de besos cayó sobre mi rostro. En el pasado, lo habría disfrutado mucho y habría estado dispuesta a aceptarlo. Pero ahora me sentía muy disgustada. Incluso cuando besaba a Fickel. Lo que pensaba en mi mente no era Fickel, sino ese hombre cuyo rostro no podía recordar de esa noche. Cuando pensé en si él también había besado a Vixen de esa manera, de repente sentí una fuerte sensación de náuseas y ganas de vomitar. La sensación llegó de repente. Y se me revolvió el estómago. Empujé a Fickel con todas mis fuerzas y corrí directo al baño. Me abracé al inodoro y vomité frenéticamente. Tal vez mis acciones fueron demasiado intensas, haciendo que Fickel se sintiera humillado. Fickel simplemente se quedó parado en la puerta del baño. Me miró en silencio. En sus ojos apareció un atisbo de dolor y su tono se volvió aún más sombrío. ¿Besarme te hace sentir tan asqueado? ¿Así que él también podría sentirse herido de esta manera? Al ver sus puños apretados y las comisuras enrojecidas de sus ojos, sentí que ese momento era el más feliz para mí en los últimos 5 años. Al ver la expresión de dolor de Fickel. Sonreí desde el fondo de mi corazón y dije, es realmente repugnante. Tampoco esperaba que esta frase tuviera un impacto tan grande en Fickel. Vi a Fickel levantar su puño con las venas abultadas y estrellarlo con fuerza contra el vidrio del baño. Los fragmentos se mezclaron con la sangre de Fickel y se esparcieron por todo el piso. Pero no sentí el más mínimo dolor. En cambio, me sentí muy aliviado. Los ojos de Fickel estaban inyectados en sangre. Como los de un cachorro herido. Se quedó allí de pie abatido como si esperara que alguien le diera una palmadita cariñosa. Pero cuando vi su rostro, la sensación de náuseas en mi corazón se hizo aún más fuerte. No tuve tiempo de prestarle atención a Fickel y seguí vomitando. No me sentí mejor hasta que vomité toda la bilis amarga. No sé cuánto tiempo había pasado. Cuando saqué mis piernas doloridas, Fickel ya se había ido. Al día siguiente lleno, diría yo.
Parecía que me había quedado dormido. Ya eran las 10 de la mañana cuando me levanté. Pensando que ya llegaba tarde de todos modos, decidí no ir a trabajar. Pero cuando salí del dormitorio, un delicioso aroma se extendió por el aire. Fickel estaba de pie en la cocina. Llevaba un delantal y estaba ocupado. A primera vista, parecía un buen marido que se levantaba temprano para preparar el desayuno para su esposa. Esta escena me hizo sentir un poco incómodo. Era la primera vez que cocinaba. Pensé que ya se habría puesto a trabajar al verme salir. Fickel se dio la vuelta y sonrió. Su lengua estaba relajada. Fénix. Siéntate primero. Estará listo pronto. No podía entender qué estaba haciendo. Pero también estaba un poco expectante. Los platos ya estaban servidos en la mesa. Eran mis favoritos, cerdo agridulce con piña y huevos revueltos con tomates. Miré los platos que había sobre la mesa y lo miré confundida. Mis ojos estaban llenos de dudas. Sabía que Fickel no intentaría complacerme de esa manera. Fickel pareció leer a través de mis pensamientos. Sus dedos que sostenían los palillos se detuvieron un momento y luego rápidamente tomó comida para mí. Había culpa en sus ojos. Fénix. Sé que te he ignorado estos últimos días. Me disculpo contigo. Vixen y yo crecimos juntas desde que éramos niñas. No puedo dejarla sola. Intentaré hacer todo lo posible por cambiar en el futuro. Por favor, no digas que deberíamos volver a separarnos. ¿De acuerdo? Mis ojos temblaron. Y mi corazón también tembló. Apenas podía creer que esas fueran las palabras que Fickel pudiera decir. Después de todo, a lo largo de los años, había sido yo quien había hecho esfuerzos unilaterales y había tratado de complacerlo. Entonces Fickel levantó la cabeza y me miró con firmeza. Sus ojos eran profundos y brillantes. Apasionados y decididos. Fénix. Lo pensé. Casémonos. Su mirada apasionada y decidida no me dejó ninguna razón para negarme. ¿No es esto lo que siempre había deseado? Lo miré inquisitivamente y traté de preguntar. ¿Y qué pasa con Vixen? Las cejas de Fickel se fruncieron ligeramente. Y luego dijo. Siempre la he considerado solo como mi hermana. No te preocupes. No volveré a hacerlo en el futuro. En los días siguientes, Fickel hizo lo que dijo. Se mantuvo alejado de Vixen. Yo también tuve algunos días tranquilos. Como la empresa había asumido recientemente un gran proyecto, Fickel no podía escaparse. Al principio, tenía una obsesión con Falcelboy. La escena de la propuesta era algo que Fickel debería haber solucionado. Lamentablemente Falcelboy ha estado demasiado ocupado últimamente. De todos modos, una vez cumplida mi obsesión, no necesito sorpresas, así que simplemente me tomé unos días libres y encontré a alguien que decorara el lugar yo misma. Todo va por buen camino. La propuesta de matrimonio ya estaba lista y llegó Fickel. Justo cuando estaba a punto de arrodillarse para proponerme matrimonio, sonó su teléfono. Mi corazón empezó a latir al ritmo del tono de llamada del teléfono. Latía tan rápido que me puso nervioso y una sensación de aprensión se apoderó de mí. Fickel miró su teléfono. Su expresión cambió de repente y respondió de inmediato a la llamada. Sabía que era Vixen otra vez. Tuve la fuerte premonición de que mi relación con Fickel parecía estar llegando a su fin. En el momento en que él cogió el teléfono sin dudarlo. No sé qué dijo Vixen al otro lado del teléfono. Pero vi que el rostro de Fickel cambiaba una y otra vez. Y luego se puso nervioso. Al ver que Fickel estaba a punto de darse la vuelta y marcharse. Lo agarré instintivamente con los ojos llenos de súplica, como si estuviera haciendo un último intento por retenerlo. ¿No puedes dejar de ir? Fickel frunció el ceño ligeramente, revelando una indescriptible sensación de preocupación y determinación. Finalmente, habiendo cumplido mi obsesión, apartó mi mano y dijo. Fénix, no seas mala. Vixen ha sufrido un accidente de coche. Ella no tiene familia y yo tengo que irme. Ya no podía controlar mis emociones. Mis ojos se llenaron de lágrimas y me burlé. Hoy es el día de nuestra propuesta.
Y fuiste tú quien mencionó el tema del matrimonio. Fickel se quedó callado por un momento. Y había un dejo de impaciencia en sus ojos. Phoenix. En un momento como este, ¿qué sentido tiene proponerle matrimonio? ¿Y si algo le pasa a Vixen? ¿Quieres que me sienta culpable por el resto de mi vida? La propuesta puede reprogramarse. Me sentí muy decepcionada. Solté la mano de Fickel y dejé de intentar retenerlo. Fickel también salió del lugar sin dudarlo. Me quedé allí sola. Es hora de terminar con todo esto. Después de regresar a casa del lugar, busqué en mis redes sociales y vi la publicación de Vixen. Afortunadamente, después de haber cumplido mi promesa, pude sacarla del auto. Realmente no sé qué haría sin ti. La foto que acompañaba la foto era un primer plano de la mano de Vixen fuertemente apretada con la mano de un hombre. Le hice un gesto con el pulgar hacia arriba y luego la bloqueé. Qué irónico. Así que no estaba herida después de todo. Miré a mi alrededor. Había vivido en esa habitación con Fickel durante casi 5 años y había rastros de nuestra vida juntos por todas partes. Me levanté y empaqué mi ropa. Estoy metiendo todas mis pertenencias en bolsas de basura. Ya que es hora de terminar con esto, bien podría terminar con esto por completo. Después de empacar todo, le envié a Fickel un mensaje de ruptura y luego bloqueé toda su información de contacto, incluida la cuenta de Dintok que usábamos para el trabajo. En lugar de ir a la empresa a tramitar mi dimisión, compré un billete de tren y volví directamente a mi ciudad natal. Todas las cosas relacionadas conmigo que había traído de la casa de Fickel también fueron arrojadas a la papelera. Mis padres se pusieron muy contentos cuando llegué a casa. Cocinaron mis platos favoritos y prepararon mis frutas favoritas. La situación económica de mi familia es normal. Mis padres son personas honestas y decentes. Tengo un hermano mayor que también está casado. Me bombardearon con preguntas. Sabían que yo estaba con Fickel, pero nunca les gustó realmente. Durante los 5 años que estuvimos juntos, Fickel nunca había regresado conmigo a mi ciudad natal. No es que yo no lo llevara, sino que él se negaba a ir. Cada festival de primavera, cuando le decía que debía volver conmigo a mi ciudad natal, siempre encontraba excusas. Incluso cuando mi hermano se casó y le rogué que me acompañara de regreso, él no aceptó. Así que mis padres tuvieron una muy mala impresión de Fickel. Pensándolo ahora, es realmente ridículo. Cuando recuerdo cada momento de mi tiempo con Fickel, parece que siempre estoy en una posición humilde. La vida en mi ciudad natal es muy agradable. Tiene un ritmo lento. No se puede comparar con una gran ciudad, pero me hace sentir muy cómoda y relajada. Mis padres parecieron darse cuenta de que algo no iba bien. Pero no sabían cómo preguntar. Al final, le pidieron a mi hermano que hablara. Estaba sentada en el balcón, bebiendo té y admirando el hermoso paisaje del cielo, cuando llegó mi hermano. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte esta vez? Sabía lo que quería preguntar. Tal vez tenía miedo de tocarme el punto sensible, así que me preguntó otra cosa. Casi no lo pensé antes de soltarlo. Pienso quedarme aquí y no irme. Durante los años que estuve con Fickel, él nunca me trató mal en lo que se refiere al dinero. Es cierto que él mismo fundó la empresa, pero puedo decir que yo contribuí mucho a ella. Para su empresa. Bebí con los clientes hasta perder el conocimiento. Fickel sabía todas estas cosas. En ese momento, me abrazó con ternura, me besó la cara una y otra vez y me prometió solemnemente. Phoenix. No te preocupes. Cuando tenga dinero en el futuro, definitivamente te haré la mujer más feliz del mundo. Mi hermano parecía sorprendido de que me quedara. Al ver su expresión vacilante, me sentí un poco incómodo. Hermano. Se acabó lo mío con Fickel. Me quedaré aquí de ahora en adelante. Cuando mi hermano escuchó la noticia de que había roto con Fickel, primero se rió. Y entonces observó mi expresión. Al ver que no mostraba muchos cambios, se sintió aliviado y comenzó a hablar. Romper es bueno. Ese tipo no merece nuestro Phoenix. No te preocupes. Tu hermano te organizará una cita a ciegas mañana.
Te garantizo que el chico será más guapo que ese. Después de decir eso, tenía una sonrisa misteriosa en su rostro y se fue tarareando una cancioncita. En menos de 5 minutos, la risa de mis padres, que estaban abajo, llegó hasta arriba. Parece que mis padres llevan mucho tiempo esperando que rompa con Fickel. Tengo algo de dinero y estoy pensando en abrir una floristería en la ciudad. Ese siempre ha sido mi sueño. Una vez pensé que cuando la empresa de Fickel fuera más estable, nos casaríamos y luego abriría una floristería. Y tendríamos un bebé hermoso. Y estaríamos juntos toda la vida. Pienso en ello ahora. Es muy gracioso. Nuestro futuro ya estaba planeado cuando estaba con Fickel. Pero Fickel ni siquiera quería conocer a mis padres. Solo puede significar que yo no estaba en su futuro. Después de graduarse, mi hermano regresó a nuestra ciudad natal. Se casó y tuvo hijos. Es como un manitas en nuestra ciudad natal. En cuanto se enteró de que quería abrir una tienda, se puso a buscar un local comercial. Durante ese periodo, Fickel me llamó desde distintos números, pero colgué en todos. Luego me envió mensajes insistentemente. Phoenix, ¿has sentido tanto mi deseo? Necesitamos hablar. Phoenix. En realidad, solo considero a Vixen como mi hermana. No hay nada entre nosotras. Bueno. Realmente necesitamos algo de tiempo para tranquilizarnos. Te daré tiempo para que te calmes. Acabo de encontrar ridículos los mensajes enviados por Fickel. Este hombre realmente no entiende lo que estoy diciendo. Dije que nos íbamos a separar, no que necesitábamos calmarnos. Ya no podía seguir molestando a Fickel porque tenía mis propios asuntos que atender y no tenía tiempo para prestar atención a sus divagaciones. Un mes después de que llegué a casa, el día que abrió mi floristería, recibí una llamada de Vixen. Vixen habló en un tono empalagoso. Hermana Phoenix. ¿Dónde has estado durante este tiempo? ¿Sabes que Fickel te ha estado buscando durante mucho tiempo? Es muy gracioso. ¿Es tan difícil encontrarme? Incluso Vixen pudo encontrar mi información de contacto. No creo que Fickel no pudiera. Respiré profundamente y bromeé. ¿En serio? Eso es correcto. Ya que tienes mi número de teléfono. Puedes decírselo a Fickel y él podrá encontrarme. Imité el tono empalagosamente dulce de Vixen y le respondí de manera convincente. La zorra del otro lado del teléfono no esperaba que la imitara. Y estaba tan enfadada que no dijo nada. Al ver que estaba en silencio, colgué el teléfono con decisión. Justo cuando estaba a punto de bloquear a Vixen, de repente me envió varias fotos y un texto. Phoenix. Será mejor que no vuelvas nunca. Fickel y yo somos increíblemente felices ahora. No lo mereces en absoluto. Él siempre me ha amado solo a mí. Tú eras solo una mujer que encontró para matar el tiempo cuando se sentía solo. Espero que sepas lo que te conviene. También había varias fotos íntimas de Fickel y ella. En una foto, Fickel estaba acostado en la cama con los ojos cerrados. Y Vixen estaba apoyada en sus brazos con una mirada aturdida en sus ojos. Para ser honestos, cuando vi estas fotos me sentí disgustado y no sentí ni un poco de tristeza durante el tiempo que estuve en mi ciudad natal. Pensé mucho y vi muchas cosas. Me di cuenta de que antes era muy humilde y que había renunciado a demasiado por voluble. La vida actual es lo que quiero. Ahora, lo voluble no tiene ningún valor para mí. En ese momento mi hermano me llamó desde la distancia. Phoenix, ¿qué estás haciendo? Ven aquí rápido, estamos a punto de encender los petardos. Me di la vuelta y miré a mi familia, que se estaba preparando para el trabajo. Y sonreí con complicidad. Son ellos a quienes debo apreciar ahora. Después de bloquear a Vixen, entré directamente a la tienda. Mi hermano también cumplió su promesa y me presentó a muchos chicos. Pero ninguno de ellos era mi tipo. Mi hermano pensó que todavía sentía algo por Fickel y trató de persuadirme con seriedad. Phoenix. Dime. Ese chico de ayer era muy bueno. Es profesor en el pueblo. Es joven, tiene talento y hasta ha publicado artículos en Internet.
También es guapo. ¿Por qué no te gusta? Mi hermano parecía angustiado. Suspiró. Y él insistió en obtener una respuesta de mí. De repente mi hermano exclamó. Ya no estás pensando en ese tipo Fickel, ¿verdad? Durante ese periodo, no estaba de humor para pensar en Fickel en absoluto porque tenía cosas más importantes en las que pensar. O sea, estoy embarazada, calculando los días. Me quedé embarazada después de esa noche de copas. No me imagino qué harían mis padres y mi hermano si les dijera que estoy embarazada. Hasta podrían matarme. Pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Y al final no pude mantenerla en secreto. Descubrieron la tira de prueba de embarazo que tiré al inodoro. Toda la familia estaba sentada en la sala de estar. En silencio. Esta calma que precedió a la tormenta me hizo sentir muy incómoda. La atmósfera se puso helada. Y fue mi cuñada quien rompió el silencio. Solo una pregunta. Te la haré. Fénix. Dígaselo a su cuñada. Este niño es de Fickel. Toda la familia me miró con ojos expectantes. Parecía que realmente no querían saber nada sobre Fickel. Respiré profundamente y apreté los dientes. Dije, no. Toda la familia respiró aliviada. Parecía que a mis padres realmente les desagradaba Fickel, a pesar de que yo estaba embarazada. Preferían que el niño no tuviera padre a que Fickel fuera el padre. Como ya no se podía guardar el secreto, simplemente les dije la verdad. Después de que mis padres se enteraron, no me regañaron. En cambio, me consolaron. Me sentí muy conmovida y también quería quedarme con el niño. Pero cuando pensé en lo difícil que es criar a un niño, empecé a preocuparme. Después de todo, el negocio de mi floristería no está yendo muy bien en este momento. Y puede ser difícil criar a un niño dependiendo únicamente de la floristería. 3 meses después, algo cambió la situación. Hay una fuente termal natural en la parte trasera de la montaña, en un pequeño pueblo. Los promotores inmobiliarios de otros lugares se han interesado por las oportunidades de negocio que ofrece este lugar y planean construir un hotel de aguas termales aquí, cuando haya más gente. Mi negocio de floristería también mejorará. De esta manera, tendré suficiente dinero para criar al niño. Un día, estaba arreglando ramos de flores cuando un hombre abrió la puerta y entró. El hombre era alto y vestía ropa informal. Le daba a la gente una sensación muy agradable. Sumado a su rostro gentil y de jade, me dejó atónito por un momento. También me resultó familiar. No recuperé el sentido hasta que el hombre tosió despreocupadamente. En ese momento, me daba tanta vergüenza que solo quería encontrar un agujero donde esconderme, pero no quería perderme este asunto. Así que no pude evitar armarme de valor y preguntar, «Señor, ¿quiere comprar flores?» El hombre me miró con una media sonrisa. En sus ojos se dibujó un rastro de resentimiento y su tono estaba lleno de preguntas. «¿Por qué no me llamaste?» Lo miré con sorpresa. Me sentí un poco confundido. No parecía conocerlo. El rostro de un hombre estaba lleno de resentimiento. Como si le hubiera hecho daño. Parecía muy agraviado. Pregunté con incertidumbre. ¿Me conoces? Los ojos del hombre se hundieron levemente. Y sus ojos estaban llenos de dolor. Después de una larga pausa, dijo, «Fénix. En realidad, no quieres simplemente divertirte un poco e irte. ¿Y tú?» Me sorprendió mucho que el hombre supiera mi nombre. Y aún más que yo supiera quién era ese hombre. Ese rostro apuesto, familiar pero borroso, y ese físico fuerte me recordaron de nuevo esa noche de borrachera. En este momento solo quería escapar de aquí y no tener nada que ver con este hombre. Sin embargo, antes de que pudiera correr, el hombre me levantó en brazos. Tal como aquella noche. El recuerdo vergonzoso surgió como un río. Luché por bajar, pero el hombre me abrazó con fuerza. La voz autoritaria y firme del hombre sonó, «Fénix. Dije esa noche que tú mismo tomaste la iniciativa. No puedes arrepentirte. ¿Cómo puedes irte así?» Aunque estaba avergonzada y enojada. Aún quería explotar. Está claro.
Fue él quien se fue sin decir palabra. ¿Verdad? Antes de que yo pudiera hablar. Mi hermano mayor entró. Tan pronto como entró por la puerta, nos miró de arriba a abajo. Entonces dijo, ¿te interrumpo? Realmente no lo podía creer. Hermano. Ven aquí rápido y aleja a esta persona. Ni siquiera lo conozco. Mi hermano mayor me miró sorprendido y le dijo directamente al hombre. ¿No lo conoces? Es de noche. Tu compañero de la secundaria. Había demasiada información para que yo pudiera digerirla. Me sentí mareada y luego perdí el conocimiento. Cuando me desperté, había gente alrededor de la cama. Todos me miraban con ojos extraños. Especialmente mi hermano mayor. No estaba acostumbrado a que me miraran así. Pero me quedé paralizada en el momento en que vi la noche. Los ojos de la noche que me miraban ya no eran resentidos, sino expectantes. Parecía que ya no podía ocultarlo. También debería saber que estaba embarazada, porque estuve demasiado excitada durante el embarazo, lo que provocó que se alterara la clave fetal. Entonces me desmayé. Después de regresar a casa, también le expliqué todo claramente. Desde que mis padres supieron que el niño era de la noche, cada vez les gustaba más la noche cuando lo miraban. Y yo, naturalmente, me llevé bien con la noche. Hasta que apareció de nuevo la voluble. En ese momento ya estaba embarazada de 6 meses. Y ya se me notaba mucho la barriga de embarazada. Cuando estaba arreglando ramos de flores en la puerta de la floristería, un chico me detuvo. «Fénix». Me di la vuelta y vi que era voluble. Vixen todavía estaba a su lado. La mirada de Fickel se quedó en mi vientre. Al principio se quedó atónito y luego se impacientó. «Fénix. ¿No estás tratando de obligarme a casarme contigo con el niño?» «Oh sí». Fruncí el ceño y lo miré. ¿De dónde sacó esa persona el valor? Fue realmente desafortunado que pudiera encontrarme con él a pesar de haberme escondido aquí. Al ver que no hablé, el tono de Fickel se volvió agresivo. «Fénix. Te dije que nuestra relación no ha llegado a esa etapa todavía. Te prometí que nos casaríamos, pero no pensé en tener un hijo tan pronto. ¿Entiendes?» Abrí la boca. Me quedé sin palabras ante la autocomplacencia de Inkle. ¿De dónde demonios había sacado el valor? Inkle Adalau. Si no recuerdo mal, parece que ya nos hemos separado, ¿no? Por supuesto. Fickel no quería admitir el hecho de que habíamos roto. Después de todo, había recibido un mensaje de texto suyo hacía apenas unos días. El contenido del mensaje era tan repugnante que incluso vomité la comida del día siguiente. «Fénix. ¿Dónde diablos estás? Has tenido suficiente tiempo para calmarte durante este periodo. Vuelve y tengamos una buena charla». Habían pasado 6 meses y yo no podía creer que ese voluble me quisiera tanto. Él simplemente disfrutaba los días en que yo lo perseguía y disfrutaba la forma en que humildemente le rogaba su atención. Por otro lado, Vixen me miró llena de veneno, como si quisiera envenenarme a través del estómago. La ignoré y miré a Fickel con frialdad. Diciendo, «Quítate del camino. No te metas en mis asuntos. Este niño no tiene nada que ver contigo». Fickel no lo creyó en absoluto. En lugar de enojarse, se rió. «Fénix. Mientras abortes al niño, aún puedo casarme contigo. Este niño ha llegado en el momento equivocado. La empresa está ahora en una fase ascendente. Y tener un hijo solo me afectará a mí. ¿De dónde ha salido este loco?» En este momento, Knight caminó hacia mí con una lonchera en la mano. Su tono estaba lleno de desdén. Había escuchado todas las palabras de Fickel hace un momento. Y no esperaba que Bessel fuera tan desvergonzado. Knight me abrazó con cariño. «Cariño, ¿tienes hambre? Te traje comida». Le sonreí dulcemente al caballero y le dije en un tono ligeramente coqueto. «¿Por qué llegas tan tarde? Casi me muero de hambre. Y el bebé también está protestando». Knight me mimó y me acarició la cabeza. Luego se volvió para mirar a Fickel y le advirtió, «Señor, por favor, váyase de aquí. Estás impidiendo que mi bebé tome un poco de sol».
Fickel nos miró a mí y a Knight con incredulidad. Y la ira en sus ojos estaba a punto de estallar. Phoenix. ¿Qué demonios está pasando aquí? Me apoyé en los brazos del caballero y traté de hablar en un tono lo más suave posible porque tenía miedo de asustar al bebé que llevaba en mi vientre. Es tal como lo ves. Estoy casada, embarazada y a punto de ser madre. Por favor, regresa al lugar de donde viniste. Voluble. Voluble parecía incapaz de aceptarlo. Se lanzó hacia adelante como un loco y trató de agarrarme, pero Knight lo detuvo. Knight tenía aproximadamente la misma altura que Fickel. Pero sus músculos eran mucho más fuertes que los de Fickel. Si realmente luchaban, Fickel podría terminar en una situación realmente miserable. Fickel también parecía darse cuenta de ello. Me miró fijamente como si se hubiera vuelto loco. Es imposible. ¿Me amas? ¿No lo recuerdas? Me perseguiste durante 3 años. Y estuvimos juntos 5 años. En total, 8 años. ¿Cómo pudiste casarte? ¿Cómo pudiste no amarme? Deberías amarme. Deberías amarme. Así lo sabía todo. Pero ahora no importaba. Ya no lo amaba. Ya no me enredaba con Fickel. En cambio, entré a la tienda con Knight y dejé que Fickel se volviera loco afuera. No supe cuándo se fue Fickel. Y tampoco pregunté. El tiempo pasó lentamente. Y llegó el momento de dar a luz. Di a luz con éxito a una niña y la llamé Xiao Niangao. Durante el periodo de confinamiento. También me han llegado noticias sobre Fickel y Dixon. Según mis antiguos compañeros, la empresa de Fickel se declaró en quiebra porque él siguió a otros especulando con acciones y perdió toda la empresa. Fue a la obra a llevar ladrillos para pagar las deudas. Y Dixon huyó cuando Fickel se declaró en quiebra e incluso le quitó sus únicos ahorros. También escucho eso ahora cada vez que Fickel conoce a una chica que habla de la misma manera afectada que Dixon. Él la regañará. No presté atención a estas cosas. Solo escuché y los dejé pasar. Mirando a mi hija en mis brazos, sentí que mi vida era perfecta. Fin.